Estamos comenzando con la entrevista central. Nos acompañan los doctores Bernardo Hochman y Julio Coelho. El programa de hoy está dedicado al Día Mundial del Stroke, del accidente cerebrovascular. Muy buenos días, es un gusto que nos acompañen Julio y Bernardo, como el año pasado, que también estuvimos conversando de este tema tan importante. Este año nos convoca el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular o Stroke a una nueva reunión de divulgación, de comunicación con la población. Es un gusto estar con ustedes. ¿Por qué se festeja el 29 de octubre este Día Mundial? Bueno, se ha declarado el Día Mundial de Prevención del Ataque Cerebral, más que accidente, la noción de ataque es realmente importante. Así como hay un ataque cardíaco, debe haber un ataque, un concepto de ataque cerebral. Entre otras cosas porque acá en el Uruguay, ya podemos decirlo, el año pasado lo dijo Julio, la mortalidad del ataque cerebral en el Uruguay es mayor que la del ataque cardíaco. Eso ya está indicando la gravedad de este problema. Y ocurre que sería prácticamente la primera causa de muerte, ¿no? A nivel de enfermedades cerebrovasculares. Entonces, a nivel mundial, que ocurre exactamente lo mismo y que esto en los países occidentales tiene una importancia capital, precisamente se proclama para divulgar conceptos año a año en un día que se ha establecido que sea el 29 de octubre como Día Mundial del Ataque Cerebral. Esto es tanto un infarto como una hemorragia, un infarto como un derrame. Bernardo, el año pasado había una consigna. La consigna era pequeños ataques, grandes problemas. ¿Cuál es la consigna del año 2009? ¿Qué puedo hacer frente a un ataque cerebral? ¿Verdad? Y esto pasa por identificar el ataque cerebral y rápidamente consultar al servicio de emergencia, al médico, porque, como ahora lo va a consignar Julio, hay toda una serie de síntomas que nos debe poner sobre aviso para que entonces utilicemos justamente esos síntomas para actuar rápidamente. Y acá el concepto de rapidez en la consulta es absolutamente fundamental. Fundamental. Bien. Julio, para explicarle a la gente que nos está mirando, en primer lugar, una breve definición sobre qué es el ataque cerebral. El ataque cerebral es la oclusión de una arteria del cerebro que puede ser por un fenómeno embólico o trombótico y ahí puede originar un infarto o la ruptura de una arteria que origina una hemorragia, dependiendo de la localización que se encuentre y los síntomas que nos va a dar. Este año, como lo mencionó Bernardo, la idea es qué se puede hacer ante un ataque cerebrovascular. Antes lo llamamos accidente, pero hoy el decir que es un ataque consigna la urgencia, consigna la importancia. Y así como siempre se divulgó y todo el mundo sabe de lo que es un infarto de miocardio, el dolor en el pecho, también queremos hacer lo mismo con respecto a la parte neurológica. Y es lo más difícil quizás, uno porque el concepto también de que la mortalidad no es mayor, que es mucho más grave un infarto de miocardio, una patología cardíaca que algo neurológico, en parte está cambiando ahora. Y la prueba está, como decimos, la mortalidad, que inclusive en el estudio realizado acá en Rivera, es alrededor de la incidencia de accidentes cerebrovasculares, son de 113 casos nuevos por 100.000 habitantes. En base a eso, tratamos de definir estrategias para prevenir las complicaciones y todo lo que pueda. Antes de ir a los elementos sintomáticos y diagnósticos de esto, y para de alguna manera complementar lo que ustedes decían, y quizás ese enfoque de ataque cerebral y qué es lo que podemos hacer frente a un ataque cerebral, les quiero comentar de algo que me pasó hace algunos meses, que fue realmente muy interesante. Me llaman por teléfono un paciente que me conocía de hace mucho tiempo para que fuera a la casa a verlo, que la señora estaba mal. Eso fue en la mañana, a las 10 de la mañana. Le dije, bueno, muy bien, luego del mediodía aparezco por ahí. Perfecto. Alrededor de la 1 de la tarde, 1:30, cuando terminé algunas vueltas, almorcé y aparecí por la casa de la paciente. La paciente estaba con una hemiplegia, rodeada de personas que no son ignorantes. Es decir, que me llamó poderosamente la atención cómo la gente
no definió eso como una urgencia médica. Bueno, justamente el concepto, y creo que viene al concepto de lo que estamos hablando ahora. Fíjate que si a nivel médico, tú como médico también, esperaste 2 horas en poder ir y hacerlo. Porque la transmisión telefónica fue, mire, mi madre no se siente bien, y ningún otro elemento, ¿no? Y con respecto a eso, que era lo que decíamos, un infarto, generalmente la gente reconoce el dolor en el pecho, el dolor en el miembro superior izquierdo, en el brazo. En cambio, a nivel neurológico puede tener múltiples manifestaciones. ¿Cuáles son estas? Las manifestaciones pueden ir desde las más comunes, de pérdida de fuerza, que es la hemiplegia de un lado del cuerpo, o trastornos sensitivos con adormecimiento, hasta trastornos en el habla, que tenga dificultad para hablar o para comprender, que tenga dificultades visuales o visión doble, que tenga una cefalea intensa, generalmente acompañado de uno de estos elementos. No es solo cefalea, como hablamos con Bernardo también, porque si no solo por cefalea, pero sin embargo una cefalea como nunca tuvo un paciente, un dolor muy intenso, eso puede ser orientador. La asistencia de crisis epilépticas, la sintomatología es muy variada. Y tanto es así que se busca en distintos idiomas buscar una sigla o algo para poder resumir y para que la gente sepa cómo se puede o cuáles son sus síntomas para de inmediato llamar al médico. Bernardo, una de las cosas importantísimas también, el tiempo perdido es igual a cerebro perdido. Entonces, en ese tiempo de 2 horas o 3 horas, y más con la terapia actual que existe, se puede prevenir complicaciones futuras y se puede tratar también. La importancia, además, como decía Julio, de la rapidez en la cual hay que actuar en esto, que es una urgencia, en algunos casos es una emergencia, se puede visualizar desde 3 ángulos a nivel ya del cuerpo médico, que también tiene que concientizarse para darse cuenta frente a lo que está, de actuar rápidamente. El otro escenario o el otro plano es frente al paciente y a los familiares, que rápidamente tienen que poner en marcha las llamadas y acudir al médico ante los síntomas que estuvo describiendo Julio. Y el tercer nivel es las autoridades que tienen que ver con la salud, sea a nivel de las instituciones mutuales y hasta del gobierno, porque, por ejemplo, este año el Día Mundial del Stroke aquí en el Uruguay está declarado de interés ministerial por parte del Ministerio de Salud Pública. Entonces son autoridades a nivel de políticas de salud y los efectores de salud, las instituciones que brindan servicios de salud, tienen que estar concientizadas porque tienen que tener una infraestructura tal que se adecue precisamente ante la llegada de estos ataques cerebrales. Llegada, por cierto, que como Julio lo va a explicar seguramente, nosotros tenemos un estudio que permite determinar hasta porcentajes de tiempo de llegada. Y la puesta en marcha de una serie de mecanismos que incluye también hoy por hoy algo que es indiscutible, que son unidades de ataques cerebrovasculares, que Julio también se va a hacer referencia. Bernardo, nos da la sensación de que en los últimos 30 años se ha desarrollado mucho el trabajo en lo que tiene que ver con el ataque cardíaco, por ejemplo. Es decir, desde educación hasta mecanismos de soporte vital, hasta mecanismos de tratamiento intensivo, tratamiento de la revascularización de las arterias tapadas. Es decir, se ha desarrollado mucho esa área, pero nos parece, y es un poco creo que lo que se está intentando cambiar, que este tema había quedado un poco retrasado en cuanto al desarrollo que ha tenido las urgencias cardíacas en relación a las urgencias cerebrales. Esto es lo que intenta de alguna manera posicionarlo en un lugar que ocupa hoy por hoy, como decíamos en las estadísticas, la mayoría de los casos. Con respecto a eso, es algo nuevo, es algo que va a ser innovador y se va a desarrollar en un futuro próximo e inmediato, que es la revascularización. Así como existe revascularización miocárdica, existe también la parte de reperfusión y de la penumbra isquémica, tratar de reducirla y de mejorar la parte del cerebro que puede ser vital y puede tener viabilidad de momento. Entonces, para eso existen, así como está la estreptoquinasa a nivel cardíaco, está el RTPA, el recombinador tisular del plasminógeno, que está demostrado y son estudios de clase 1A, o sea que total evidencia científica de que hay indicación de hacerlo. Lo que pasa también que para esto, en primer lugar, están los costos. Una ampolla ronda los $1000. Y no solo eso, sino que tiene que ser, no es cuestión de decir, bueno, este paciente vamos a hacerle, tuvo un accidente vascular, sino que hay determinadas condiciones y determinadas situaciones en que se debe dar y cómo se debe dar. Para eso están las unidades de accidente vascular. Recordamos que con la estreptoquinasa para los infartos pasaba lo mismo.
también había una selección muy fina, muy delicada por los costos. Luego se fue ya normalizando los valores y terminamos prácticamente haciendo la estreptoquinasa frente a la menor sospecha de que pueda hacerse.